Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en Hilos de Mariposa. Gracias por estar viendo mis videos. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a suscribirte. Regálame un like si te gustan estos tutoriales y compártelos con tus conocidos para que esta comunidad siga creciendo. Vamos a continuar con los videos de este ajuar para bebé. Te recuerdo que estamos tejiendo con alguna de estas dos marcas o las dos si tú quieres combinarlas. Yo las estoy combinando porque no encontré de los dos tonos que estoy trabajando en una sola marca, pero el grosor es el mismo. Estoy trabajando con un ganchillo del 3 y del 3.5, tijeras, marcadores de puntos y aguja lanera. Quédate conmigo para ver el siguiente tutorial. Vamos a realizar el pantalón de este trajecito. Iniciamos con un nudo deslizado, y vamos a trabajar con el ganchillo del número 3.0. Realizamos 84 cadenas que queden flojitas. Así seguimos hasta tener 84 cadenas. Teniendo listas nuestras cadenas, voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena. Para empezar nuestra primera vuelta vamos a subir con 3 cadenas y vamos a realizar un punto alto en cada cadena de base. Y así terminamos nuestra vuelta. Teniendo terminada esta primera vuelta de puntos altos, voy a cerrar mi vuelta, pero como voy a empezar a hacer un punto llamado elástico, no lo voy a cerrar normal en la tercera cadena, sino pasando por este espacio y jalando por ahí nuestra hebra para formar punto deslizado. Voy a subir con 3 cadenas y el siguiente punto lo voy a tomar metiendo el ganchillo de atrás hacia adelante y empujando hacia atrás el punto alto. De esta manera ya me va a quedar atrás. Vuelvo a tomar la lazada y ahora lo voy a pasar hacia atrás jalando el punto alto para adelante. Y vuelvo a hacer mi punto alto. De nuevo, ahora lo paso para adelante, jalándolo hacia atrás, punto alto. Ahora lo paso por atrás, jalando el punto alto hacia adelante. Y así voy a hacer esto hasta terminar esta vuelta. Estoy aquí terminando ya esta vuelta de punto elástico. Voy a tomar de nuevo el punto por el espacio, no por su cadenita que se formó. Bien, voy a levantar con 3 cadenas de nuevo y ahora ya va a ser más fácil realizar este punto porque ya están marcados los puntos en relieve. Atrás, adelante. Entonces, así como se presentan, los voy a tomar. Este punto, si se dan cuenta, está hacia atrás, pues lo voy a tomar por acá para volver a jalarlo hacia atrás. Este punto está hacia adelante, pues lo jalo por acá para empujarlo hacia adelante. Y así voy a terminar esta vuelta. Están terminadas mis vueltas de resorte. Miren qué bonito se estira y regresa a su forma. Ahora lo que voy a hacer, sí voy a cerrar ahora en la tercera cadena que realicé al principio con un punto deslizado. Levanto con 3 cadenas y desde el primer punto siguiente voy a empezar a realizar puntos altos. En cada espacio un punto alto.
Voy a terminar esta vuelta de puntos altos y tengo que realizar 9 vueltas más. Recuerden que si comenzamos con 84 puntos, entonces debemos tener 84 puntos altos contando como punto estas 3 cadenas. Entonces debemos tener 84 puntos en cada vuelta que hagamos y llegaremos a 10 vueltas de puntos altos. Terminé estas 10 vueltas de puntos altos, en total con el resorte tengo 13 vueltas. Recuerden que les había comentado que son 84 puntos, entonces vamos a poner una marquita a la mitad, contando desde este punto que son las cadenas. Ese es el número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar al punto número 42, que es la mitad de nuestro pantaloncito. Ahí en el punto número 42 ponemos una marca y vamos a empezar a tejer la primer pierna. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a regresarme en este orificio donde hice el punto deslizado. Quito esta marca y en ese punto también inserto mi ganchillo. Voy a jalar por ahí el estambre y lo paso por la cadena que tenía. Ahí voy a subir 3 cadenas y empiezo a tejer en el siguiente espacio, que es el de este punto. Puntos altos también. 1 por cada espacio. En total deben tener en esta vuelta 42 puntos altos. ¿Sale? Voy a continuarle y ahorita llego hasta acá para decirles cómo cerrar. Estoy llegando ya aquí al último punto, ya que en el siguiente está la unión que hice. Y quiero pedirles una disculpa. Les había comentado que eran entonces en total 42 puntos en esta vuelta. No son 42, son 41, ya que en el primero y último punto fue donde hice la disminución para empezar a tejer puntos altos. Voy a cerrar en la tercera cadena. Levanto con 3 cadenas y en el siguiente empiezo a tejer puntos altos. Y así voy a estarlo haciendo por 11 vueltas, ¿sí? Van a ser 11 vueltas en cada. Para finalizar estas piernitas vamos a hacer lo mismo que en las mangas. Levantamos con una cadena y en ese mismo espacio realizamos punto bajo y lo haremos durante todos los puntos que se presenten. Punto bajo, 1 sobre cada espacio que se presente de la vuelta anterior. Terminamos esta vuelta y empezamos una más para que la última sea de disminuciones. Estoy terminando esta vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta que realicé. Subo con una cadena, hago el primer punto y nos faltan 4 puntos más para tener 5 en total. Recuerden, saltamos 1 y en el siguiente otro punto. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos un espacio y en el siguiente otro punto. Y así seguimos hasta terminar nuestra vuelta. Cortamos el hilo y rematamos y terminamos la pierna. Así va a quedar la manguita de nuestra pierna. Aquí con su reducción, ya nada más escondemos nuestro hilo. Vamos a hacer lo mismo en la pierna de acá, solo que les voy a enseñar cómo iniciamos. Vamos a tomar el siguiente punto después de esta primera unión. Este punto. Y el de atrás también. Recuerdan que las cadenas fueron nuestro primer punto de este lado, entonces el que sigue va a ser nuestro primer punto de la siguiente pierna.
Vamos a hacer un nudo corredizo, ajustamos, lo pasamos por aquí atrás y con las 2 hebras para ir escondiendo este hilo levantamos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y comenzamos a tejer en nuestro siguiente punto. De igual manera que en la otra pierna, solo puntos altos. Debemos tener 41 puntos altos en total en cada vuelta y van a ser 11 vueltas, sus 2 vueltas de puntos bajos normales y una de disminución y termino. Miren qué bonito se ve ya terminado este pantaloncito. Solo quiero mostrarles, le puse el detallito en color verde. Fue una cadeneta de 120 puntos, pero con hebra doble y tejida con el gancho del número 3. Y bueno, se lo metí en la segunda vuelta de las primeras 3, en la de en medio, para ya nada más hacerle un nudito. Espero que les haya gustado este video. Es un pantalón muy sencillo, muy básico, pero que pueden combinar con cualquier tipo de chambrita o suétercito que deseen tejer. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias por estar en Hilos de Mariposa. Nos vemos en el próximo video. Bye.